Otras. Paseo San Francisco te trae un concierto de nostalgia y lo mejor del pop de los años 80. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 6:33 en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este miércoles 17 de noviembre del 2021. En la agenda de entrevistas de este miércoles tenemos al menos 3 temas fundamentales de coyuntura. Vamos a abordar la proforma presupuestaria, la reforma tributaria, que este martes fue tramitada en la Asamblea Nacional en el primer debate, en donde solo se hacen observaciones. En el segundo y definitivo debate se vota y se aprueba o se niega. Hubo varias observaciones. Esto debe volver a la Comisión de Desarrollo Económico para procesar, y que en una carrera contra el tiempo tiene hasta fin de mes que tramitar en segundo y definitivo debate. También vamos a abordar la grave conmoción interna que se viene hablando en la Asamblea Nacional desde hace varias semanas, y que si bien no ha habido una conmoción social, se busca una conmoción social a propósito de la violencia que sí preocupa a los ecuatorianos, tanto fuera de las cárceles cuanto dentro de ellas. Aquí ha habido críticas durante los últimos días respecto de la actuación de la Corte Constitucional, que primero, hace varias semanas, negó el reglamento para el uso progresivo de la fuerza. ¿Cómo usar la fuerza desde la fuerza pública, perdón la redundancia, y especialmente las Fuerzas Armadas? Hay violentos en las cárceles que a presuntos inocentes han caído dentro de los pabellones. ¿Cómo se puede poner orden dentro de las cárceles con esas limitaciones? Más aún cuando el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde el 2014, señala en el artículo 293 sobre la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, y dice: la o el servidor de las Fuerzas Armadas, Policía o Seguridad Penitenciaria que se extralimite en la ejecución de un acto del servicio sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza. ¿Cuál uso progresivo? Si la Corte Constitucional le negó a Fuerzas Armadas. Sigue el artículo: en los casos que deba utilizarla y que como consecuencia de ello produzca lesiones a una persona, será sancionado con pena privativa de libertad que corresponda según las reglas de lesiones, con el incremento de 1/3 de pena. Se habla de 10 hasta 13 años, el artículo 293. ¿Qué puede hacer un militar o un policía si entra y hace el uso en legítima defensa para poner orden en las cárceles? Aquí la Corte Constitucional, en donde hay respetables y reconocidos juristas, muchos de ellos respetables académicos, que sí sería bueno que vayan y visiten las cárceles, que vayan a Guayaquil, no solo a los temas ambientales, que son importantes en la región amazónica, vayan y visiten las cárceles, vivan de cerca. La teoría es muy buena, es importante, pero también la práctica y la realidad que vive el Ecuador. Por favor, señores de la Corte Constitucional, vayan y conozcan la realidad de las cárceles para que luego emitan sus fallos en la institución. Y el otro tema con el que iniciamos esta jornada es la situación del petróleo, la producción de crudo a futuro, las reformas legales que se necesitan. Para ello, queremos dar la bienvenida al doctor René Ortiz, exsecretario de la OPEP, exministro de Energía, y también al doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía.
Este martes nos ilustraba en Diario El Comercio Walter Spurrier Vaquerizo sobre el tema petrolero y la realidad, los desafíos que tenemos. Él termina diciendo que los plazos corren y el tiempo apremia. ¿Cómo enfrentar estos temas vinculados con la producción de crudo hoy y al futuro inmediato y las reformas legales que se necesitan? Quiero saludar al doctor René Ortiz. ¿Cómo enfrentar este momento en estas condiciones, necesidades? Seguimos dependiendo en gran parte el presupuesto, la caja fiscal del petróleo, y cómo agilizar los procesos que aquí se han anunciado en el país. Muy buen día, doctor René Ortiz. Muchísimas gracias por la invitación. Me complace mucho saludar a Fernando Santos, que nos acompaña en este análisis. Muchas gracias a su distinguida audiencia que nos escucha. Permítame saludarle y comenzar señalando que no puedo sino estar absolutamente en línea con el pensamiento de Walter Spurrier. Se ha perdido mucho tiempo, sin la menor duda. Se ha perdido tiempo porque se han establecido muchos obstáculos. Y por supuesto, esos obstáculos vienen de grupos de interés. Grupos de interés que no necesariamente entienden el desarrollo de la industria del petróleo. Grupos de interés que no quieren aceptar que la industria del petróleo de hoy es infinitamente distinta que la industria del petróleo de hace 40 años, cuando Ecuador iniciaba su segunda etapa o era petrolera después de haber prácticamente agotado la etapa petrolera de los inicios del siglo pasado en la península de Santa Elena. Entonces, teniendo el potencial, porque lo tiene, de recursos naturales petroleros en la región de la Cuenca Alta, se la llama, Cuenca Alta del Amazonas, pues hay que explotarlos. Existe un marco jurídico absolutamente pertinente, muy moderno. Ecuador es un pionero en el desarrollo de algunas de estas actividades. Ecuador ha dado muestras de que tiene un altísimo respeto por el cuidado ambiental y obviamente por la responsabilidad social que conlleva el desarrollo de una actividad como esta en las áreas en donde existen comunidades indígenas. Existe toda una regulación, ¿no? Existe un tratado internacional que es el convenio 169 de la OIT, que claramente establece, clarísimamente establece el tema de la consulta previa. ¿Con quién? Con las comunidades directamente vecinas con los proyectos petroleros. Es decir, existe toda una estructura jurídica absolutamente pertinente y, por supuesto, existe el potencial petrolero y el interés. El interés, quiero con esto, y termino mi primera respuesta para usted, estamos atrasados, pero quiero señalar que es cierto que la humanidad se encamina hacia un nuevo escenario de consumo de energía en el futuro. Está orientado hacia el 2030, hacia el 2050 y hacia el 2100. Son metas que se ha trazado el planeta con sus instituciones a la cabeza la Organización de Naciones Unidas. Pero estos son metas de largo plazo. En el interim estamos viendo que los combustibles de origen fósil todavía constituyen, los combustibles de origen fósil, entre ellos petróleo, gas natural y carbón, todavía constituyen el 85% de la mezcla de consumo del planeta. Hoy, 85%. Todos los esfuerzos de energías renovables se acaban de probar en este año, que es el año de la reactivación económica del mundo. Y lamentablemente no pudieron responder a esto y la humanidad, y particularmente en la región de
la Unión Europea, tuvo que regresar al carbón. Sí, tuvo que regresar al carbón, o sea, energías fósiles, porque de otra manera no podría afrontar lo que significa el invierno boreal de esta área. Entonces, hay que tener en consideración esto, tenemos el recurso, hay que desarrollarlo y tenemos las autoridades. Esto es lo más importante, tenemos las autoridades y tenemos las ONGs que pueden verificar con sus propios ojos cómo se desarrollaría el próximo paso de alcanzar una meta, sí, muy optimista, pero a la final así se manejan los proyectos industriales como los de la industria del petróleo. Bienvenido al doctor Fernando Santos Albite, exministro de Energía. ¿Cómo adecuar, como señalaba el doctor René Ortiz, adecuar esa realidad, esa necesidad? No nos podemos sustraer de esta realidad, como bien describía Walter Spurrier este martes, con un hecho entre la realidad de los recursos que requiere el país y el discurso político, politiquero del patrioterismo. Dice Walter Spurrier, patrioterismo que considera que la inversión privada en petróleo es abdicar la soberanía. ¿Cómo adecuar esto, doctor Fernando Santos, frente a las necesidades que tiene el país? Por cierto, con esas normas de respeto al medio ambiente que son fundamentales y aquí y en cualquier lugar del planeta. Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muy buenos días, René, y a su distinguida audiencia. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho el ingeniero Ortiz y también con el artículo de Walter Spurrier. Pero quiero hacer una brevísima consideración histórica de cómo nació la industria petrolera en el Ecuador. La segunda etapa, como la llama René, la primera es la de la compañía Anglo a principios de siglo, que fue una industria pequeña en su magnitud. En el año 64 vino la compañía Texaco al Ecuador. ¿Y por qué? Porque unos años antes había descubierto en el sur de Colombia, en el Campo Orito, mucho petróleo. Y sus geólogos descubrieron que este petróleo venía del Ecuador. El Ecuador, a partir de los años 50, con el presidente Galo Plaza, cuando la Shell no encontró cantidades importantes, ya no se creía un país petrolero. La Texaco revivió el Ecuador como un país petrolero, hizo los descubrimientos enormes para el país que nos han, hasta hoy los estamos produciendo. Ese es el aspecto geológico. Vamos al entorno político de los años 60 y 70. En tiempo del presidente Otto Arosemena se descubrió el petróleo. Lamentablemente, la corrupción innata en el país hizo que se firmen algunos contratos de dudosa claridad, como el contrato de ADA, ¿verdad?, que se dio el mar territorial a un grupo de empleados de choferes y empleados de un abogado distinguido. De ahí se creó un manto hostil a las compañías. Cuando se descubrió el petróleo, inclusive los militares derrocaron ya al doctor Velasco Ibarra en el año 72, aduciendo esa vieja lucha que venía desde muchos años antes entre los países productores y las compañías petroleras. Las famosas 7 hermanas que se satanizaron como explotadoras de los países pobres, que tenían su riqueza y venían estos extranjeros a llevársela prácticamente gratis y a esclavizar y a pisotear la soberanía. Ese era el pensamiento de los años 70 cuando surgió la industria petrolera en el Ecuador y lamentablemente es el discurso actual. Usted le oye al señor Quispe, le oye a los correístas y ese es el discurso actual.
En 70 años no hemos cambiado ese discurso, seguimos creyendo que las compañías son más explotadoras y que es una manifestación de soberanía el oponernos a ellas. Y para sacar petróleo se necesita tecnología y plata, que solo tienen las compañías. No hemos evolucionado políticamente, mentalmente en 70 años. Seguimos con los mismos tabús del pasado. Entonces, si no cambiamos el chip, como dicen los jóvenes, y vemos que las compañías que tienen el dinero y la tecnología nos pueden ayudar a sacar ese petróleo que se va a quedar y no va a servir para nada, no avanzamos. Mire, Miguel, el presidente de la República con gran voluntad se ha puesto una meta, me parece un poquito alta, ¿verdad? El 1.000.000 de barriles, pero por lo menos quiere producir más. Pero mandó unas propuestas de reformas a la ley de hidrocarburos, les rechazaron con el pretexto de que cubría muchas materias el proyecto de ley. Rechazo 1. Aprovechando los cambios a la ley tributaria, también introdujo un capítulo de poca monta, pero un buen gesto hacia las compañías que inviertan. En parte de la ley tributaria tenía un capítulo petrolero, ya los rechazaron. ¿Qué quiere decir eso? Sigue la hostilidad contra las compañías y se venera un monopolio estatal en el cual hay 70 presos en los Estados Unidos, funcionarios de Petroecuador, y unos 20 aquí. Entonces, mientras no cambiemos esa actitud, vamos a seguir sin atraer a las compañías y se nos quedará todo el petróleo en tierra. Doctor René Ortiz, con este entorno, como bien señalaba el doctor Fernando Santos Albite, ¿cómo lograr las reformas legales en la Asamblea Nacional? Porque se requieren reformas, se ha anunciado eso. En estas condiciones, cuando hay ese discurso efectivamente del siglo pasado, en donde no se puede negociar con esas posiciones irreductibles, o se congela el precio del combustible o nada, y más abajo de lo que está. ¿Cómo lograr esos cambios con ese discurso que no aterriza en la realidad, que no le genera recursos? Dice Walter Spurrier precisamente, las reformas legales son imprescindibles y deben aprobarse en la Asamblea. Muy bien. Tomemos en consideración dos cosas importantes. Tenemos el recurso natural, tenemos la demanda mundial que ha empujado los precios del petróleo a los niveles de hace más de 7 años, sobre los $30 por barril. Y tenemos un apetito en el mercado internacional por el crudo ecuatoriano, mientras Venezuela siga debatiéndose en esa batahola, ¿no? Porque es un productor de crudo pesado también, como Ecuador. Hay que sacarle la ventaja. Y la ventaja es ahora, no es mañana, es ahora. Entonces podría pasar como un proyecto de ley de emergencia, en el sentido de tenemos el recurso natural, tenemos el mercado y tenemos los mejores precios que jamás podríamos haber pedido antes. Y algo más, hay una proyección de precios para el futuro que les mantendría en estos niveles. Quiero decir, niveles altos de precio. Entonces, aquí hay condicionamientos casi perfectos para considerar que esta materia necesita de urgencia una respuesta de la Asamblea Nacional. Y entonces, de esa manera, se concentraría la legislatura en estas enmiendas que se intentan pasar a la ley de hidrocarburos. Y se pregunta a usted, y la ciudadanía, y su distinguida audiencia, ¿pero por qué se quieren poner esas enmiendas? Porque todo ha cambiado. Todo, la innovación tecnológica es tan importante. Y como la lucha, como acabo de señalar, en el consumo de energía mundial, es que todavía el petróleo, todavía los fósiles, están en un 85% de la mezcla de consumo de energía. Es decir, todavía tienen el componente más dominante
Esas son las razones para poder pasar el mensaje a la legislatura buscando la aprobación por el camino de la vía rápida. ¿Por qué? Porque los periodos presidenciales son muy cortos para una industria que es de largo plazo. Entonces hay que lanzarse por el lado de la emergencia. Emergencia desde el punto de vista económico, que es emergencia, ataquemos el problema. No tenemos las mejores condiciones jurídicas y es fácil adaptarles con el apoyo de la legislatura. Entonces me voy por el camino de la emergencia y evidentemente la legislatura tendría en sus manos la oportunidad de responder a este pedido, pero siempre y cuando cambien su manera de pensar. Como decía el doctor Santos, su manera de pensar está atrasada o es sesgada en estos momentos. Cualquiera de las dos cosas. Pero el hecho real es que el Ecuador necesita esto. El hecho real es que estos recursos todavía son explotables. El hecho real es que nosotros tenemos buenos precios. Pero ¿cómo es posible que no podamos entender que esos buenos precios lo que están haciendo es precisamente generando a futuro un ingreso para poder satisfacer la demanda futura, no solamente social, sino también la sanitaria? Hay un gran mensaje detrás de todo este problema de la pandemia que hay que atenderlo, comprender. Doctor Fernando Santos Alvite, como señala el doctor René Ortiz, ¿cómo lograr? Va a ser difícil cambiarles la estructura respecto del análisis del sector petrolero, porque anteponen el discurso demagógico, porque más réditos penosamente da el hablar mal de los multilaterales, el hablar mal de la explotación petrolera. Por cierto, hay que decirlo, una explotación petrolera racional, que respete el medio ambiente, como dice Walter Spurrier, que redunde en las comunidades que van a soportar la actividad petrolera, que deben ser partícipes de esos beneficios. En eso el Estado, hay que decirlo, no ha cumplido totalmente con esa atención. Pero ¿cómo lograr esas reformas en la Asamblea cuando sabemos que se mantiene ese discurso politiquero y hay desafíos? El presidente de la República dijo, vamos a duplicar, al plazo inmediato, vamos a duplicar la producción petrolera, llegar al 1 millón de barriles. ¿En qué condiciones podemos llegar a eso? Mire, Miguel, como dice René, la oportunidad es muy propicia. El entorno petrolero no puede ser mejor, los precios están altos, seguirán altos, lamentablemente el mundo está despetrolarizándose, pero tomará todavía unos 10, 15 años. Todavía tenemos una ventana de oportunidad. En segundo lugar, alguien decía, los ojos de los inversionistas están todos puestos en el Ecuador, porque hay otra coyuntura internacional. En el Perú se ha elegido a un presidente bastante de izquierda que no incentiva la inversión privada. Y en Colombia, el señor Petro, un hombre también de izquierda, está en primer lugar en las encuestas. O sea, el Ecuador es una isla al lado de dos mares embravecidos. Todos los ojos de los inversionistas están puestos en el Ecuador, pero ninguno está dispuesto a poner un centavo todavía, porque no hay claridad. ¿Queremos seguir en el estatismo o queremos dar un salto hacia la empresa privada bien controlada? ¿Queremos hacer dinero? ¿Queremos seguir el ejemplo de Bill Gates? Un hombre que por su esfuerzo, por su talento, por su innovación ha hecho dinero. ¿O seguimos atados al Che Guevara? Patria o muerte, viva el Estado. Ese es el dilema que tenemos. Como usted muy bien lo ha dicho, un elemento muy, muy importante, fundamental para permitir el desarrollo de la industria son las comunidades. Porque el petróleo no está en Quito ni en Guayaquil, sino está en la región oriental, en donde viven pueblos tradicionales.
y a decir verdad no se han beneficiado en la medida justa de la riqueza petrolera. Quito, Guayaquil, yo aquí desde mi ventana veo un montón de edificios, no se diga Guayaquil. Vaya usted al Lago Agrio y al Coca, todavía están en el siglo pasado. Lo que se ha robado Alex Bravo y los gerentes de Petroecuador, Capaya, Calvo Piña, es más de todo lo que se ha invertido en vialidad, en salud y en educación en la región oriental. La corrupción de Petroecuador se ha llevado la gran mayoría en La Plata. No son las compañías han pagado impuestos, las compañías han desarrollado la industria, es la corrupción estatal. Entonces, pero se le venera aquí Petroecuador, la Asamblea Correa idealizó al Estado corrupto, porque lamentablemente aquí el Estado es arca diestra y Petroecuador es una empresa corrupta. No lo digo yo, la dice la justicia americana. Cuando fue Petroecuador a reclamar la plata de que les confiscaron a estos pillos que están presos porque lavaron el dinero de la corrupción de las refinerías en Estados Unidos, la justicia americana le dijo, no, a Petroecuador no le devuelvo la plata, porque no es víctima, es victimario, es una institución corrupta. Hay muy buenos funcionarios, no lo digo. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer lo que está haciendo el presidente de la República con tan buena voluntad, los diálogos, pero un diálogo rápido, y decirles a las comunidades orientales, ustedes tienen toda la razón. Fíjese, los bancos europeos ya no están financiando a las exportaciones petroleras ecuatorianas porque Petroecuador no cumple con el mínimo estándar de cuidado ambiental. Está destruyendo la Amazonía. Invitemos compañías con vigilancia, con intervención de las comunidades, contratos negociados por gente íntegra. Digo, usted llámele, por ejemplo, al presidente, el expresidente Osvaldo Hurtado, a Francisco Huerta Montalvo, a figuras nacionales que negocien los contratos, no con los señores de Petroecuador, que repito, hay buenos funcionarios, pero también hay una capa de corruptos. Con sinceridad decirle al país, esta es la última ventana de oportunidad. Si no logramos atraer a la inversión extranjera para sacar el petróleo, que ahorita es el petróleo difícil, el fácil ya se sacó, que cuesta tecnología y dinero, así es que es el gobierno del encuentro, es su lema, encuentre una manera de que la sociedad esté contenta. Mire, hay líderes indígenas, hay una señora Guamonte, alguna cosa así, los señores... Patricia Gualinga, de Gualinga, de primera clase. Yo creo que son gente sensata. Llamarle, decirle, ¿quiere usted que Petroecuador sea tarea de pillos, siga manejando la industria? O que venga compañías serias que pagan sus impuestos bien vigiladas. Esa es la alternativa. Yo creo que cualquier persona sensata va a aceptar el camino correcto. Pero si seguimos en esta negra nube de dudas, y obviamente los pillos, los correístas que robaron 70.000 millones, de los cuales 40.000 vienen de la industria petrolera, van a decir, vive el nacionalismo, que solo sea el Estado, para ellos volver a seguir robando. Así es que diálogo, el presidente de la República es una figura fresca, tiene que hacerle ver al país la bondad de que venga el capital y la tecnología y nos ayuden a sacar el petróleo, porque son los últimos años en que el petróleo servirá para algo. Doctor René Ortiz Durán, ¿comparte usted la idea de avanzar con este diálogo? Por cierto, añadiría una pregunta, diálogo con resultados, porque ¿cómo vamos a llegar a la meta de duplicar la producción petrolera en estas condiciones? Necesitamos definitivamente el apoyo de las comunidades indígenas. Y como lo señalaba Fernando, yo creo que vale la pena hacerse un examen. ¿Han sido beneficiadas como deberían haberlo sido beneficiadas? No. Entonces, aquí hay una tarea importante, una propuesta importante de ley
en la que, por ejemplo, las comunidades indígenas directamente vecinas a las operaciones futuras deberían tener un porcentaje de la regalía del petróleo, directamente. ¿Cómo existe? Si esto no es una novedad. En la industria petrolera del Canadá y en Estados Unidos existe esto, porque algunas comunidades son dueñas de producción petrolera, son dueñas de producción petrolera. Entonces, yo digo acá, nosotros podríamos introducir algo muy sensato, que es para devolver un poco el beneficio que no se ha dado en toda su magnitud, como habría sido el deseo, digamos, de las comunidades de beneficiarse de la explotación de este recurso natural. Entonces, en la reforma correspondiente de ley, el concebir una participación directa, como un derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad existe, es una literatura bastante extensa, especialmente en Canadá y en Estados Unidos. Entonces se puede emular algo parecido, de tal manera que puedan las comunidades beneficiarse directamente de un porcentaje de las regalías. Ahí hay una propuesta concreta de cambio, en la que evidentemente se respondería a este anhelo de algunos líderes en las provincias amazónicas de tener una participación más directa, no la actual que tienen, ya tiene. También se ha creado un instituto que lamentablemente no está respondiendo a la demanda social de la región amazónica. Ellos ya reciben un beneficio directo de la producción petrolera, pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de derechos de propiedad. Entonces, considerar, por ejemplo, esta teoría de los derechos de propiedad con la participación de las comunidades indígenas, en particular en la zona vecina del desarrollo de la industria, con un porcentaje que podría arrancar con el 1%, lo que sea, de las regalías, y esto para que sea administrado directamente por las comunidades indígenas que sean vecinas. Y aquí quiero resaltar algo más. En el extremo suroriental ya está definido una área, una área para la futura exploración, y esta con dirección hacia el extremo oriental, el extremo suroriental. No se cruzaría el Parque Yasuní, sino el extremo suroriental. Ahí hay 5 bloques que se han identificado. 4 de ellos ya tienen la consulta previa. Entonces se puede avanzar en ese proceso. Y hay también una propuesta interesantísima, que es la creación de un puerto de exportación, porque al otro lado tiene toda la producción peruana, la producción de petróleo de Perú. Al otro lado de la frontera, en el extremo suroriental de Ecuador, está ya la producción peruana, que necesita precisamente una vía de salida de su petróleo para poder desarrollarse, porque también tienen petróleo. Entonces, mire usted, la creación de un puerto, esto ya se concibió, ya está en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Defensa, todo un proceso para la creación de un nuevo puerto de exportación en este extremo suroriental, donde hay la convergencia de 2 ríos, justamente en la parte límite ecuatoriana, y al otro lado está el límite, y al otro lado está el territorio peruano. Ahí hay 2 propuestas concretas. Una, el derecho de propiedad para un porcentaje directo a ser administrado directo de la regalía del petróleo, a ser administrado directamente por las comunidades, en respuesta a lo que decía Fernando. No han sido beneficiadas como debían haber sido. Y el segundo, el desarrollo, por ejemplo, de este segmento extremo oriental, en donde 4 de los 5 bloques que han sido identificados ya tienen la consulta previa realizada. Falta 1. Entonces hay que hacer el proceso y seguir adelante. Y la creación de un nuevo puerto de exportación en ese lugar, que sería una frontera viva de Ecuador. Doctor René Ortiz, por cierto, para esto se necesita la reforma legal para viabilizar esta inversión. No para la segunda, pero sí para la segunda también. Claro, es parte de la reforma que planteó. Ahora, ¿cómo hacer esa reforma con esta asamblea? Esta asamblea que no contribuye al desarrollo, sigue con ese discurso anquilosado del siglo pasado. Sí, como decía el presidente, como decía Fernando Santos, yo creo que ellos tienen que
recapacitar. La Asamblea está para eso. Y aquí hay una tesis concreta, una tesis práctica, desde el punto de vista de la participación privada, como lo ha sido planteado directamente por mi persona en el pasado y ahora, como lo acaba de plantear en este programa, el doctor Fernando Santos. Que hay tesis concretas sobre las cuales se puede avanzar. Hay que avanzar, hay que discutirlas. Y van a ver, como decía usted, consulten directamente también a las comunidades. Ok, ahí hay gente muy sensata que podrían valorar muchísimo esta tesis de duplicar la producción petrolera en la Amazonía. Doctor Fernando Santos Albite, sin la reforma va a ser difícil avanzar en este gran desafío en medio de los tiempos que son fundamentales. No se puede desaprovechar este momento, incluso por la perspectiva, la realidad y la perspectiva del precio del petróleo en el mercado internacional. Así es, Miguel. Mire, durante Correa se dictaron leyes para destruir, atacar, injuriar al sector privado. ¿Por qué? Se les dijo, fuera compañías, el petróleo es nuestro. Y se les quitó a las compañías que tenían contratos de participación y se les cambió de contratos para que el Estado se lleve el petróleo. Por supuesto, rescatamos nuestro petróleo. Patria libre y soberana reivindicó el petróleo. Pero ¿sabe cuál era la razón verdadera, Miguel y René? Que el Estado coge ese petróleo y le venda a los chinos con $3 de coima. Lo acaba de declarar en la Asamblea el presidente de Petroecuador y el jefe de Comercio Exterior, no lo digo yo. Entonces, tras ese discurso pomposo de nacionalismo, patriotismo, está la corrupción correísta, y esta se transformó en leyes para tenerle al sector privado bien abajito. Entonces hay que ponerle igualdad de condiciones, para eso se necesita la reforma legal. He leído las reformas propuestas por el gobierno del señor Lasso, son sensatas, abren la puerta. No es que les regalan el petróleo a las compañías ni de lejos. Lo que hacen es cambiar un tipo de contratos y hacer posible que las compañías vengan a áreas de Petroecuador, nada más. Es solo una reforma, es abrir la puerta y decirles a los inversionistas, el Ecuador está abierto para los negocios, vengan. No es garantía de que van a venir, cuidadito, tampoco hay que esperar. El Ecuador tiene pésima fama. Es el país que votó a Correa 10 compañías petroleras más grandes del mundo. Les mandó sacando diciendo que les vaya bonito. Obviamente, repito, para llevar el Estado ese crudo y ganarse una coima de $3 vendiéndose a los chinos, como acaba de declarar el presidente de Petroecuador. Entonces, lo que se quiere hacer es poner en igualdad de condiciones el sector público y el sector privado y rezar la Santa Marianita de Jesús de que los inversionistas se convenzan y que vengan. Son reformas moderadas, muy moderadas. Y a eso se oponen. Ya 2 veces les rechazan, madre mía. Entonces, ¿qué quieren? Que siga Petroecuador, que venga Capaya de nuevo, que venga Alex Bravo. ¿Eso es lo que quiere el país? No creo, ¿no? Entonces, estas reformas muy moderadas, que las califico, pero que abren la puerta a algo, a que venga el capital. Porque alguien decía, la industria petrolera es industria de ricos. Se necesita dinero. Petroecuador no es una empresa petrolera, Miguel. Es el departamento del Ministerio de Finanzas que produce petróleo. Una empresa tiene ingresos y gastos de su caja. Petroecuador no tiene caja, no tiene ingresos, todo va al Ministerio de Finanzas, es una dependencia del Ministerio de Finanzas. Un fisco que está quebrado, 10.000 millones de déficit este año. ¿De dónde vamos a sacar? No, el dinero no cae del cielo. Entonces, ojalá
con sinceridad, sin estridencia, sin patriotismo, sin himnos nacionales, ¿no? Con pragmatismo, señores, estas reformas del presidente Lasso, repito, son muy moderadas, ponen un poquito de equilibrio entre el Estado y la empresa privada y le invitan a la empresa privada, ojalá vengan, pero que pasen estas reformas. Ya 2 veces les han negado, si niegan una tercera vez, los inversionistas van a decir, uy, sigue el Ecuador igualito, no volveremos más. Doctor René Ortiz, quiero conectar esta situación interna de la política petrolera, los desafíos, la necesidad de las reformas, con lo que ocurriera en la cumbre de Glasgow, en Escocia, el tema de la COP26, en donde se evidenció también, mientras hay necesidad de avanzar hacia las energías limpias, esta promoción y también desaliento entre visiones opuestas, lo que se ha visto en esta reunión. ¿Cómo conectar con la realidad y los desafíos que tiene hoy el planeta? Yo quiero resaltar, muchas gracias por la pregunta. Yo quiero resaltar que el proceso que se ha seguido en relación con toda esta temática del cambio climático y de todos los efectos negativos que han sido analizados por un segmento de científicos asociados directamente con Naciones Unidas, ese es un camino que está siendo manejado por Naciones Unidas. El otro camino que hay que entender es que desde el informe de 1982, del informe Brundtland, esta visionaria mujer noruega, esta dama famosa noruega, que preparó el primer informe sobre la situación del planeta y que dio las alertas sobre la contaminación ambiental y los límites del planeta, es interesantísimo, porque en ese primer informe, ya se introduce este término fantástico, desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Es decir, desde el inicio del análisis de esta temática del cambio climático, está presente el desarrollo sostenible. Y así, a continuación, tiene la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, 10 años después de este informe. Tiene la segunda cumbre de la Tierra en Johannesburg, en Sudáfrica, y tiene presente el desarrollo sostenible. Y luego pasan las COPs, COPs 21, COP 26, que son de mayor trascendencia, que son se denominan Conferencia de las Partes, por las siglas en inglés, Conference of the Parts. Estas instituciones se desarrollaron con tesis ya mucho más pragmáticas sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el CO2, que es el de la quema de los combustibles de origen fósil. Todo esto, pero teniendo presente el desarrollo sostenible, es una indicación clarísima a los dueños de recursos naturales, el Ecuador entre ellos. No son muchos en el mundo, no. Es un privilegio tener recursos naturales y en particular en este caso tener recursos naturales como el petróleo. Y a ellos les dice desarrollo sostenible. Es decir, no limiten el desarrollo, pero háganlo sostenible. Sostenible quiere decir tomen en consideración fundamentalmente la innovación científica y tecnológica que pueda atacar ese problema. ¿Cuál problema? El que identificaron en 1982 con el informe Brundtland, que dice que es un combate a la contaminación ambiental. La contaminación ambiental generada por el ser humano. Una isla de plásticos no es generada solamente por el material plástico, ¿no? Es generada por el ser humano, que no es razonable que haya ocurrido esta isla de plástico en el Pacífico. Y entonces, llegamos a la COP21, que es la Conferencia de las Partes del 21, que fue en 2015 en la ciudad de París.
Y ahí se establece por primera vez un límite. Y dice, el planeta no puede llegar a 2 grados de calentamiento. Debería ser preferiblemente 1.5. Muy bien. Y los países se comprometen, los países ricos, por supuesto, los países que tienen esa capacidad, se comprometen a apoyar a los países en vías de desarrollo en las prácticas del desarrollo sostenible. Fíjese usted, en las prácticas de desarrollo sostenible. Y luego llega la COP21, la COP26 de Glasgow, en Escocia, y en la que se ratifica el tema de la sostenibilidad del desarrollo. Háganlo, pero el desarrollo de sus recursos naturales, todos, los minerales, porque el mundo que camina hacia menos energías fósiles va en camino de una masiva electrificación. Esta masiva electrificación va a requerir de masivos contenidos de minerales. Y el Ecuador es un país bendito que todavía no ha dado el gran salto. Ha dado el primer salto. Ya está en el mercado de los minerales internacionales. Ya está. Está posesionado con plata, cobre, oro. Muy bien. Ahora necesita posesionarse con el resto. Quería decir desarrollo sostenible también de este recurso, el mineral. Pero por supuesto, si el desarrollo masivo de la electrificación que se propende para futuro se basa en la utilización de minerales energéticos, ¿cómo se llaman? Minerales energéticos, es decir, los minerales como el cobre. Entonces vea usted que estas decisiones, estas resoluciones que se han alcanzado tanto en las cumbres de la Tierra como en las COPs, la 21 en París y la COP26 en Escocia, en Glasgow, tienen como base este mensaje a los poseedores de recursos naturales, Ecuador entre ellos. Desarróllense, pero de manera sostenible, con cuidado ambiental y con responsabilidad social. Doctor Fernando Santos Alvite, ¿cómo pasamos a esa fase? Luego, primero hay que agotar lo que tenemos en este momento y pasar al tema necesario, fundamental, los desafíos que a momentos por las actuaciones de las potencias en el mundo tampoco ha permitido ir hacia las energías limpias. Mire, Miguel, en el Ecuador siempre hemos tenido opiniones fuertes en favor y en contra. El liberalismo en una sociedad clerical en el 1895 tuvo que imponerse por la fuerza, pero fue la doctrina que hasta hoy seguimos. Tuvimos un problema y los tres somos de una generación en la cual sintió el protocolo de Río de Janeiro, ¿verdad? Que había unas posiciones patrioteristas, Tumbes, Marañón o la guerra, parecía un problema insoluble, y con diálogos en Cusín, en la sociedad se logró superarlo. Yo creo que este es un problema muy serio. Tenemos una ventana de oportunidad los últimos años de aprovechar nuestra riqueza petrolera y nuestra riqueza minera, porque así se termina el petróleo, tenemos enormes recursos minerales. Y no solo eso, usted lo acaba de mencionar, las energías alternativas. El Ecuador queda en la mitad del mundo. No es como otros países que la Tierra se aleja o se acerca al Sol y hay menos luminosidad o más luminosidad. Aquí hay 364 días al año de luminosidad. Se puede aprovechar enormemente la energía solar. Pero para eso se necesita tecnología y miles de millones de dólares que no los tenemos, que somos un país pobre y que tienen que venir de afuera. Entonces, sí, reconocemos esta primera realidad, la necesidad de la inversión extranjera. Ya hemos dado un gran paso, pero usted tiene un enorme segmento de la sociedad cegado
contra la inversión, contra el inversionista, contra el capital privado, contra el que arriesga. No, 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 que sea el Estado. El Estado es la solución a los problemas. Ese es el primer escollo. Si logramos superar este escollo, si logramos demostrarle al país lo pernicioso que ha sido el monopolio estatal sobre el petróleo. Fíjese, las industrias atunera, bananera, camaronera, del cacao, ¿por qué se desarrollaron y el Ecuador fue a los primeros lugares del mundo? Porque las hizo la empresa privada. En cambio, el petróleo, que nos podría dar una gran riqueza, lamentablemente Dios es así, le puso en manos del Estado la propiedad petrolera, y ahí está el caos, la inmensa corrupción. ¿Cuántos presos hay de funcionarios de Petroecuador? Habiendo un gran pool de gente seria. Pero no tenemos la plata, simplemente no tenemos la plata. Y si no abrimos al Ecuador cambiando las leyes corruptas, malévolas que dejó Correa, seguiremos en el subdesarrollo y en el atraso. Denle la posibilidad al presidente de la República de que mejore el marco legal. Discútanlo con buena fe, pero no. Ven hidrocarburos en el Congreso y rechazan. Sí lee. Así es que si no hay sinceridad, si no hay transparencia, estamos condenados al subdesarrollo. Tenemos pocos años para desarrollar la industria, el poco petróleo que nos queda, o mucho. Pero si nos dejamos que se vaya el tren de la inversión, nos quedaremos en la estación sentaditos a esperar por siglos de los siglos. Amén. Ojalá en la Asamblea Nacional se entiendan estas necesidades que tiene el país, pensando en el Ecuador, no pensando en las elecciones, pensando en los réditos políticos de estos sectores que tanto daño le han hecho, como quienes gobernaron durante 10 años y casi desbarataron al Estado ecuatoriano y quieren volver para lo mismo en medio de actos de corrupción. Quiero agradecer, seguiremos hablando de este tema tan fundamental, la necesidad de recursos para la caja fiscal y la explotación petrolera racional con respecto al medio ambiente, al doctor René Ortiz Durán y al doctor Fernando Santos Albite, exministros de Energía. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muy amable. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la situación que vive el país. Precisamente este 18 de noviembre se cumplen 30 días del decreto 224 que estableció el estado de excepción por grave conmoción interna. La Corte Constitucional redujo de 60 a 30 días, tiene su responsabilidad por lo que está viviendo el país. Vamos a hablar con el coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad, el doctor Francisco Huerta Montalvo, ex ministro de Estado, ex embajador, y la criminóloga experta Steffi Alvear. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El primer mandatario convocó a los representantes de las principales funciones del Estado, a ministros, funcionarios y altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, a un acuerdo nacional para enfrentar la criminalidad dentro y fuera de las cárceles. Guillermo Lasso dijo que para garantizar que la fuerza pública cuente con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana y el control de los sistemas carcelarios, se aprobarán normas para el uso progresivo de la fuerza. Además, anunció que la normativa penal se propondrá